¿Cómo está la hinchada? Bienvenidos a Ajeno el Tiempo. En el día de hoy retomamos la sección de metal nacional, metal argentino, para hablar de un disco mítico, un disco clásico del heavy nacional. Y bueno, de alguna forma siguiendo la línea del video anterior, que fue el video del disco de Bloque, el álbum Demolición, que es este trabajo, que ahí está el video en el canal por si te interesa verlo, en donde la idea era hablar de esta primera etapa del metal nacional, con estos primeros trabajos, y a pedido de Carlos Velástegui, que nos escribe desde Ecuador, me había pedido que hablemos sobre el álbum El Pacto de la banda Thor, el cual fue editado en el año 1985. Así que bueno, como hacemos siempre, vamos a meternos de lleno en este trabajo y de alguna forma poner y darle la importancia que se merece este disco, ¿no? Un disco mítico en el metal nacional, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a los discos. Thor fue una banda argentina de heavy metal formada en Buenos Aires en 1982 y se mantuvo activa hasta 1986. Fue el primer grupo de metal argentino en incorporar la temática del satanismo en sus letras y de contar con una integrante femenina en su formación. Tras el puntapié inicial de las legendarias Riff y B8, surgió un pequeño grupo de bandas heavy como Bloque, Hangar y Thor. En aquellos años, el público que simpatizaba con esta corriente musical era muy escaso y la escena era muy restringida. En marzo de 1984 se realizó el festival Carnaval 84 del Heavy Rock, que fue un puntapié para que el metal comience a tener cada vez más presencia. Los recitales pesados se fueron volviendo algo común entre los jóvenes. En el evento se presentaron bandas como B8. Thor hizo su presentación el domingo 11. Thor estaba integrada por Horacio Cornejo en la voz, Carlos Tarkus Albanesi en guitarra, Marcelo Langenecker en guitarra, Mabel Díaz en el bajo y Charlie Álvarez en batería. Con esta formación lanzaron el álbum El Pacto, su primer y único disco, en el año 1985. Con un gran apoyo de Papo, por aquel entonces de novio con Mabel Díaz, bajista de la banda, el quinteto llegó a su disco debut obteniendo muy buenas críticas de la prensa y llegando a vender nada menos que 5.000 copias, por aquel entonces una cifra inmensa tratándose de una banda de heavy metal. Además del sonido agresivo y distorsionado característico del metal, las canciones presentaban una temática que sería también una característica propia de este tipo de bandas: las letras con temáticas satánicas, que se evidencia desde los títulos de las canciones: Emitario de Satán, Anticristo, Transilvania, etc. La influencia más notoria del quinteto fue Judas Priest, lo que les valió una amplia legión de seguidores en Argentina. Lamentablemente, el sello que los tenía contratados, Umbral Records, se declaró en bancarrota justo cuando la banda se aprestaba a lanzar su segundo álbum, lo cual desencadenó en la ruptura final del grupo. El 2 de noviembre de 2018 falleció el miembro fundador Carlos Tarkus Albanesi, quien además de guitarrista era operador de radio. La portada tiene un dato de color, ya que la portada original del álbum nunca fue publicada, y es esta que estamos viendo en las imágenes, en donde observamos al guerrero nórdico que hace honor al nombre de la banda. El ilustrador fue Gustavo Bravo, quien también fue el ilustrador de la portada de Demolición de Bloque. La portada con la que fue publicada el álbum es esta, de la cual desconozco quién fue el ilustrador, y si alguien sabe y lo puede dejar en los comentarios, les agradecería. En donde vemos a Thor, que tiene en una mano una calavera y en la otra una guerrera nórdica. En cuanto a la parte estrictamente musical, el álbum consta de 9 canciones y 2 bonus tracks. Y bueno, como para resumirlo de alguna forma, te vas a encontrar con una banda con una clara influencia de Judas Priest,
son temas, la gran mayoría, cortos, concisos, directos. No es que vas a encontrar una banda que esté haciendo cosas complejas, no, son temas directos a los bifes y con letras satánicas. El disco arranca con el tema 1, que es Emisario de Satán. Bueno, como vamos viendo, los títulos de las canciones ya te están diciendo de qué van los temas, ¿no? O sea, no hay mucho que ahondar ahí, ¿no? Bueno, así arranca el disco, ¿eh? Vemos ahí esos agudos, así un estilo Halford, una clara influencia de Judas Priest, ¿no? Como decía al principio, en Judas de los 70, principios de los 80, ¿no? Temazo, arranca bien al palo el disco este. Y lo que me encanta de este disco son las intros, ¿no? O sea, son temas gancheros, temas bien pogueros, directo a los bifes, sin muchas vueltas. Presten atención a la intro, la verdad que es tan espectacular, muy bueno. Bueno, después llega el tema 2, que es Hacer el mal. Ve las intros, la verdad que están espectaculares, ¿no? Con esos gritos así, esos agudos. Entonces ahí como ya te va enganchando el disco, ¿no? Es un estilo bien Judas, bien aguerrido, veloz, al palo. La verdad que está tremendo, ¿no? Y aparte tiene, uno lo escucha y ya como que tu cabeza va a los 80, ¿no? Montando, bueno, Judas Priest, Saxon, Iron Maiden, creo que eran bandas que dejaron mucha influencia, ¿no? O sea, la gran mayoría de las bandas de los 80 que hacían este heavy tradicional sonaban a Judas o Maiden o a Accept también, ¿no? Pero aquí sí se nota mucha influencia de Judas Priest, ¿no? Bueno, después llega el tema 3, que se llama El Pacto, que es el tema justamente que da nombre al disco, ¿no? Y bueno, este también es un temazo, es un tema a medio tiempo, que la letra habla claramente, así, o sea, literalmente, ¿no? Es de hacer un pacto con el diablo, ¿no? Con Satán, o sea, las letras, como vemos, son letras bien explícitas, ¿no? O sea, no es que son letras así poéticas o que te dan a entender ciertas cosas, no, o sea, son letras directas y satánicas, ¿no? Así que presten atención, después vean bien, porque encima era una época por ahí que no es como ahora, eran otros tiempos, y podía hablar de estos temas, era como ser algo lo más antisistema que había, ¿no? O sea, eran letras que lo que después, posteriormente, me entré en lo que es el black metal, ¿no? Hablando estrictamente de las letras, ¿no? Bueno, después llega el tema 4, que se llama Anticristo. Bueno, ahí escuchamos, como he dicho, ¿no? Los títulos de las canciones te dicen todo, o sea, no hay mucho más que agregar, ¿no? Bueno, de aquí nos vamos al tema 8, que es Transilvania. Bueno, este es otro temazo también bien veloz, con toda la furia de Thor. Y este tema, la letra me hace acordar a la película Drácula de Bram Stoker, ¿no? Esta es la parte que va cuando Keanu Reeves llega al castillo y lo recibe el conde Drácula. Todo por la descripción de la letra, después véala también, la verdad que está muy buena. Y como el Drácula ahí lo iba acosando a Keanu Reeves con todo el castillo todo oscuro, con los lobos que había ahí, todo cosas así bien terroríficas, ¿no? Y bueno, por último, el disco termina con el tema 9, que se llama Blasfemia. Bueno, esto es un tema oscuro, no sé, no solo las letras, ¿no? Las letras
son satánicas, pero la música, una cosa densa, oscura. No solo había influencia de Judas Priest, sino también de Black Sabbath, ¿no? Con el sonido así denso. Una letra malvada, maligna, se parece que está sacada del mismo infierno, ¿no? Así que sí, también, así termina el disco ¿no? Un disco clásico, un disco mítico del metal argentino. Que bueno que si no fuera por Fabián de la Torre y Pocho Metálica, este disco hubiera quedado olvidado en la arena del tiempo, ¿no? Y bueno, se transformó en un disco de culto por lo efímera de la vida de la banda y porque fue el único disco, ¿no? Después, cuando ya tenían los temas para grabar el segundo álbum, la discográfica que era Umbral Records terminó quebrando, y al final ese disco nunca se editó, ¿no? Entonces quedó ahí perdido 30 años. Y bueno, por suerte se lo pudo revivir, y bueno, hoy lo estamos compartiendo. Y nada, me parece una buena oportunidad para rendirle un pequeño homenaje, y para que estos discos, darle la importancia que tienen, ¿no? Por ser los primeros discos que salían aquí de lo que es el metal argentino, y también por los transgresores, ¿no? Con letras que eran letras satánicas. Y el sonido ese, visto que tiene un gustito, el sonido de los 80, que al menos a mí me encanta, por ser por ahí con el estilo de heavy con el que había empezado a escuchar esta música, ¿no? que tanto nos apasiona, ¿no? Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado, y bueno, ya van a ir saliendo otros videos que me habían pedido. Ahí también que le mando un saludo a Boris Guerra de Chile, también creo que me había pedido un video de Heaven's Gate, que ya en algún momento lo voy a hacer, nada más que por ahí, por cuestiones de tiempo, por ahí uno no tengo mucho tiempo para grabar. Además, ahora termino de grabar este video y me estoy yendo a laburar, pero ya van a ir saliendo los videos, ya van a ir saliendo cuando tenga algún tiempito, lo voy a ir grabando y tratando de cumplir. También van a ser los videos de King Diamond también, que me piden mucho, con las historias, todo, ¿no? Así que bueno, amigos, les mando un abrazo, y bueno, nos vemos en la próxima con más Ajeno al Tiempo.